Hay un dato poco conocido, y es que a principios del 53, el gobierno colombiano le manda una nota a el gobierno de Estados Unidos y le dice, le quiero mandar otro batallón. Sí, de artillería. Y este es un batallón de artillería. Y entonces los gringos dicen, no, pues a ver, ¿y ustedes qué van a hacer? O sea, ¿cómo van a hacer? Pues, ¿cómo lo van a mandar? ¿Con qué armamento? No, pues con el de ustedes, por un lado. Pero además los gringos dicen, oiga, y se les olvidó que no nos han pagado todavía la plata del batallón Colombia número 1. Y los colombianos dicen, sí, hombre, qué vaina. Sí. No pudimos con esa plata, nos embolatamos aquí. La estoy buscando. La situación económica es difícil. Es difícil. La situación del fiscal del país es apremiante. ¿Qué cree usted que pasó con la plata? Colombia nunca lo pagó. Todavía lo está debiendo. Bienvenidos a Deja Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez. Y hoy, allá en tierras lejanas, Colombia en la Guerra de Corea. Allá en tierras lejanas, donde ruge tremendo el cañón, el soldado colombiano va. Este, Luis Guillermo, es el himno del Batallón Colombia, el batallón colombiano que luchó en la Guerra de Corea. Bienvenidos de vuelta a Deja Vu, mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y vamos a hablar de la historia del Batallón Colombia en la Guerra de Corea, de la Guerra de Corea, de lo que significó la Guerra de Corea para Colombia, para el ejército colombiano, y de lo que pasó después en Corea y en Colombia con el ejército colombiano cuando regresó. Alejandro, es un tema muy interesante porque hay cierta leyenda negra alrededor de esta misión que emprende el ejército en los años 50. Y ha sido la única guerra, digamos, foránea que ha peleado Colombia en su historia. Foránea me refiero afuera del continente americano, por lo menos. Fue controversial en su momento. El clima político no era el mejor en ese entonces. Y toda la experiencia alrededor de Corea fue muy cuestionada. Y se tejió cierta leyenda negra, como decíamos ahora, sobre la presencia del Batallón Colombia en Corea. Pero, como vamos a ver, esto es pues una leyenda negra, es una manipulación un poco de la narrativa histórica. Es que Corea era, Luis, en ese momento, como dice la primera estrofa del himno del Batallón Colombia, una tierra lejana. Y si Colombia queda lejos de Corea hoy, imagínese en 1950. No, eso era lo más lejano posible para los colombianos de ese entonces. Y para poder entender qué fue lo que pasó, hay que colocarse en el contexto de la naciente Guerra Fría. Sí. La Guerra Fría empieza realmente en el año 47. Los aliados en la Segunda Guerra Mundial en contra de los japoneses y en contra de Alemania nazi habían sido los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, en contra de los nazis y en contra del fascismo japonés. Y esa alianza que lleva a la victoria se empieza a resquebrajar casi que desde el momento mismo en que se rinden los enemigos. Sí. Y se resquebraja básicamente porque Stalin revierte nuevamente a su política de expansión del comunismo internacional que había suspendido en los años 30. Siempre había sido una alianza de conveniencia. Es decir, eso estaba muy claro para todos los aliados desde un comienzo. Y en las conferencias que dan fin a la guerra en Europa, las conferencias de Yalta, ya se comienzan a ver algunas de estas tensiones volver. La guerra en el Pacífico, Luis, fue un poco distinta. La guerra en el Pacífico no participan de la misma manera los otros aliados como la Unión Soviética o Inglaterra. En la guerra del Pacífico es una guerra que carga en sus hombros principalmente Estados Unidos. Es decir, la Unión Soviética solamente se une a la guerra en el Pacífico en agosto, después de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Al puro final. Faltando semanas. Sí, exactamente. El verano, digamos, del 45 es cuando Stalin, una vez concluido el tema en Alemania, decide movilizarse y lo hace de una manera muy oportunística. Entonces invade Manchuria, que es Mongolia hoy en día, el norte de la China, con ánimo de ocupar territorio japonés,
chino en ese momento, pero ocupado por los japoneses. Y también ocupa la parte norte de la península de Corea. Y los Estados Unidos, viendo esto, deciden movilizar parte de sus tropas que estaban en Japón y ocupan la parte sur de la península de Corea. Y así queda, digamos, en los primeros años, primer año, año y medio, después de concluir la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía son amigos. En el año 46, Winston Churchill en Fulton, Missouri, da un discurso muy famoso, que es el discurso de la cortina de hierro. Y él dice, una cortina de hierro ha descendido sobre Europa. Y es digamos, es como el disparo inicial de lo que vendría a ser la Guerra Fría. Y empieza la Guerra Fría a consolidarse, y ya para el año 47 en adelante estamos ya empezando en esta confrontación de superpotencias. Así es, Luis Guillermo. Y la guerra en el Pacífico termina formalmente el 2 de septiembre del 45, cuando el emperador de Japón firma el instrumento de rendición ante el general MacArthur de Estados Unidos, y ahorita vamos a hablar más de él. Y en los meses que siguen y en el año 46, los aliados que estaban en el Pacífico, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, deciden dividir la península coreana en zonas de ocupación. Esto es muy parecido a lo que habían hecho en Alemania. Alemania se dividió en 4 zonas de ocupación, incluyendo también a los británicos y los franceses. En Corea solamente está dividida en 2. En el norte está la Unión Soviética, en el sur está Estados Unidos, y la línea de división va a ser el paralelo 38. Sí. Hay una anécdota divertida de cómo terminan escogiendo el paralelo 38. ¿Cómo es eso, Alejandro? Pues están entonces en Estados Unidos, está Dean Rusk, que más adelante sería secretario de Estado, en una oficina. Ninguno de estos conocía Corea muy bien. Entonces sacan un mapa de una revista de National Geographic, literalmente de National Geographic, abren la revista y al ojímetro van diciendo, más o menos dónde están las tropas. La mitad de Corea más o menos va como por esta línea, este es el paralelo 38 y trazan la línea ahí. Claro, entonces, sí, efectivamente es famoso porque es Dean Rusk, quien después sería el canciller de Kennedy en la crisis de los misiles, quien hace esa separación. Sí. La hace, de hecho, no la hace en Washington, sino que la hace en una oficina tal vez en Japón, donde él estaba estacionado. Pero el caso es que es una división un poco arbitraria. Sí. Y entonces se fija la frontera en el paralelo 38, que es una línea equidistante más o menos entre Seúl, que vendría a ser la capital del sur de Corea, y Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Y ahí se divide esto, ocupados de un lado y del otro. Hay otro elemento que es muy, muy importante, Alejandro, y es la consolidación o el nacimiento de las Naciones Unidas. Sí. La organización se crea en el 45 en San Francisco, con grandes expectativas. Nadie sabía muy bien cómo iba a funcionar esto. Después del fracaso de la Liga de las Naciones. Claro. Sí. Entonces se crea esta organización cuyo objetivo era básicamente asegurar la paz mundial, y empieza a funcionar pues con mucho ímpetu. Naciones Unidas dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en Corea? Aquí tienen que haber unas elecciones libres, en algún momento Estados Unidos las intenta mover, pero los líderes que habían sido colocados por las superpotencias en el norte y en el sur, ninguno está interesado en darle gusto al otro. Esos eran Kim Il-sung en el norte y Syngman Rhee en Corea del Sur. Así es, y Corea estaba dividida en 2. Corea venía de ser desde 1910 una colonia japonesa, es decir, Corea no tenía experiencia moderna en ser un estado, era una civilización muy antigua, pues que tenía unos antecedentes medievales, pero había sido una colonia japonesa desde 1910, había sido sometida al colonialismo japonés, al imperialismo japonés, que era absolutamente brutal. Y en ese momento las 2 zonas de ocupación forman unos gobiernos. El uno, pues claro, Syngman Rhee era un coreano que había estudiado en Estados Unidos, hablaba muy buen inglés, tenía muy buenos contactos en Washington. Y Kim Il-sung era un hombre militar que había luchado en la guerra contra los japoneses. Él era pues el líder comunista, abuelo del hoy dictador de Corea del Norte, es decir, es una de las primeras dinastías familiares comunistas en el mundo, porque el hijo de Kim Il-sung, que es Kim Jong-il, termina siendo el dictador por muchos años de Corea del Norte. Rocket Man, y exactamente su nieto es hoy en día quien gobierna el norte de la península.
Sí, entonces, bueno, obviamente Kim Il-sung es pues muy amigo de Mao, participa en la insurrección comunista en China y, digamos, la creación de Naciones Unidas es uno de estos hitos importantes, pero hay otro hito muy importante, Alejandro, y es la victoria de los comunistas en la China. Sí. O sea, la victoria de Mao Zedong sobre las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek. En octubre 1 del año 49, Chiang Kai-shek se tiene que retirar de la China continental y se va a Taiwán. Y se declara victorioso Mao Zedong y se instala un gobierno comunista en la China. Esto para muchos de los aliados y especialmente para los americanos es una derrota terrible. Who lost China? Era el dicho Exactamente, que sí. en Washington buscando los culpables, ¿no? Y eso yo creo que generó una angustia existencial en Estados Unidos. Sí, así O es. sea, ellos veían que ya Stalin se había tomado la mitad de Europa, estaba avanzando en Asia, los países que estaban descolonizando de las potencias europeas estaban gravitando hacia el comunismo. Entonces, Estados Unidos entra en un periodo, digamos, de casi que de shock nervioso. Sí, así es. Y ellos tenían como un cordón sanitario alrededor de la China comunista que iba desde los estados, bueno, es decir, como las Filipinas en el sureste asiático, subiendo por Japón. Japón en ese momento estaba bajo ocupación americana. El general MacArthur, Douglas MacArthur, era una especie de virrey, emperador del sol, algo que iba muy bien con su personalidad y con su ego. ¿Usted cree que sí. vivía aburrido actuando como emperador, el general MacArthur? Hay unas imágenes de él en un kimono en el Palacio Imperial en Tokio, firmando decretos. Bueno, y el hecho es que el general MacArthur, que ejerce una ocupación larga en Japón, pues estaba encargado, había sido el comandante militar del ejército americano en el Pacífico. Y entonces, esto sucede, Luis Guillermo, bueno, todo esto es el escenario para que en 1950, el 25 de junio, esto es 6:25, y así es como los coreanos conocen el inicio de la guerra, un poquito como los americanos hablan de 9/11 para el 11 de septiembre, 6:25 es la fecha de inicio de la guerra de Corea, porque en ese momento el norte invade el sur. Exactamente. Se había dado una infiltración guerrillera importante en el sur. La idea de Kim Il-sung era tumbar a este gobierno que consideraban era un gobierno pues títere, el de Syngman Rhee, y eso había sido brutalmente reprimido. Y a raíz de la victoria de Mao Zedong en la China, Kim Il-sung va donde Stalin y le dice, apóyeme en esta. Stalin había sido bastante cauteloso porque tenía miedo con razón de que Estados Unidos interviniera agresivamente, que esto fuera la gota que derramaba el vaso de la paciencia norteamericana. Pero cuando gana Mao, él se siente envalentonado. Y hay un segundo factor que envalentona a Stalin. Un año antes, él había estrenado su arma atómica. Claro. Porque después del final de la guerra, los Estados Unidos eran los únicos que tenían armas atómicas. Y ellos pensaban que ellos iban a mantener esta ventaja por una década que les iba a dar un poder en la geopolítica mundial. Pero los soviéticos habían infiltrado el programa atómico americano. Sí. Entonces estaban mucho más avanzados de lo que los americanos creían. Y cuando Stalin detona su primera bomba nuclear, esto toma a todos los americanos por sorpresa. Claro, entonces Stalin le dice o le da el visto bueno, digamos. Sí. Dice, yo no me voy a meter. La China de pronto se acaba metiendo, pero hágale. Sí. Y entonces, efectivamente, el 25 de junio del año 50, las tropas de Corea del Norte invaden Corea del Sur. Y la invaden y es una avalancha. O sea, las tropas de Corea del Sur, de Syngman Rhee, no logran contener las tropas de Corea del Norte y empiezan a avanzar. A los pocos días rápido. Se toman Seúl. 3 días después de la invasión se toman Seúl. Se toman Seúl. Estos se van replegando hacia el sur y, claro, ahí pues el pánico llega a su nivel más protuberante en los Estados Unidos. Inmediatamente Truman convoca pues a su gabinete y mira a ver qué es lo que pueden hacer. Y la decisión es casi que automática. Es no vamos a permitir que se pierda Corea. Porque si se pierde Corea, empieza el dominó a caer
y se pone en peligro la reconstrucción de Japón. Entonces deciden que se van a plantar y van a plantarse en Corea. Estados Unidos va a la ONU. Esto es una institución, Luis, que no había cumplido 5 años. Es decir, se estaba estrenando. Ni siquiera, ¿no? Pues era el 45, sí. pero estaba recién creada. Estaba en su infancia. Entonces Estados Unidos va a la ONU, condena la invasión del norte al sur de Corea y le pide a la ONU que actúe. Entonces, en este momento, la ONU condena la invasión en el Consejo de Seguridad. Una de las preguntas es, ¿por qué Rusia no bloqueó la condena a la invasión de Corea del Norte en el Consejo de Seguridad? Rusia tenía, o la Unión Soviética tenía uno de los 5 puestos permanentes en el Consejo de Seguridad y el derecho de veto. Y la respuesta, Luis, está en que Chiang Kai-shek, el director de la China, el presidente de la China nacionalista que se había ido a Taiwán, todavía ocupaba el puesto de la China en el Consejo de Seguridad. Lo ocupó hasta el 70 y pico, 72, 3. Y por eso la Unión 80, Soviética, no sé muy bien, pero... en protesta en contra de esto, estaba absteniéndose de participar en el Consejo de Seguridad. Entonces, sin el veto de la China comunista o de la Unión Soviética, el Consejo de Seguridad aprueba una misión militar para combatir o para replegar a las fuerzas que habían invadido Corea del Sur. Hay 2 resoluciones famosas. La resolución 82, que condena la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur como un acto de agresión. Y la resolución 83, que es muy especial, es la que ordena o permite el envío de tropas para contener la agresión a nombre de Naciones Unidas. O sea, es una fuerza multinacional. Bajo la bandera azul clarita de las Naciones Unidas. Bajo la bandera de Naciones Unidas. Sí. Eso es un éxito diplomático de Estados Unidos. Sí. El canciller... Esto es cuando los Estados Unidos todavía creían en la ONU. En la ONU mandaban ahí, dominaban realmente la votación. El Consejo de Seguridad está compuesto pues, por los que están hoy en día también, pero a todos aliados de Estados Unidos, Inglaterra, Francia... estaba ahí. Y era una ONU mucho más pequeña que la que conocemos hoy. Esto, recordemos, es antes de la ola decolonizadora de los años 50. Entonces, todas las naciones de África, muchas de las naciones de Asia pues no que existían. Se crean, no existían. Entonces, era un cuerpo más pequeño. Y un cuerpo de europeos que estaban en ese momento, pues, básicamente recibiendo la ayuda del Plan Marshall. Exactamente. Del Plan Marshall. Los países latinoamericanos y, bueno, Estados Unidos y la anglósfera. Entonces, esta resolución dice, bueno, vamos a crear una fuerza multinacional de las Naciones Unidas bajo la tutoría de los Estados Unidos. Sí. Entonces, para que esto fuera real, pues tenían que llevar países de todas partes, sí. Invitarlos. Y Estados Unidos se pone en el plan de buscar gente para llevar. Y a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, tocan la puerta de los países latinoamericanos, desde México hasta la Argentina, uno por uno. Y esperaban que Cuba fuera, por ejemplo, que de pronto México apareciera, que de pronto la Argentina, que Brasil, que había estado en la Segunda Guerra Mundial, que Chile, en fin. Y uno por uno fue diciendo que no. Sí. Iban diciendo que no con un argumento además muy interesante, porque en la convocatoria a mandar tropas, a mandar equipos y a mandar apoyo militar, se había dicho que quien lo mandara lo pagaba. Claro. Lo pagaba. Entonces los países latinoamericanos le decían a Estados Unidos, mire, yo con mucho gusto, me muero la pena, pero no tengo con qué. Sí. No tengo con qué, porque aquí tengo una cantidad de temas que tengo que atender y no puedo. Entonces esto muy rápidamente se va como desinflando a nivel latinoamericano. Hay unos cables muy interesantes que están en este libro que se llama Colombia en la Guerra de Corea, la historia secreta, de Álvaro Valencia Tovar, de que vamos a hablar bastante más en este podcast, y Jairo Sandoval Franklin, donde todos se van echando para atrás, menos un país de América Latina, que adivine cuál es. La República de Colombia. Luis, estos eran los últimos meses del gobierno de Mariano Ospina. Y Mariano Ospina le entregaba el gobierno a Laureano Gómez el 7 de agosto, pero Ospina le alcanza a mandar un mensaje a Truman que se vuelve famoso. Aquí voy a leer este mensaje que él dice: en nombre del gobierno y el pueblo de Colombia, hacer presente que está dispuesto a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en la forma en que los acontecimientos internacionales hagan necesaria para el eficaz cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad
y el rechazo a la injusta agresión de que ha sido víctima la República de Corea. Eso es el gobierno de Ospina. Eso el gobierno de Ospina, desde Colombia dice, aquí estoy presente, voy a participar. Y el candidato victorioso, para ese entonces, Laureano Gómez, también antes de su posesión, también se manifiesta a favor. Se posesiona en el gobierno y Colombia ratifica su deseo de ser parte de esta misión. Y además hay una carta muy famosa del embajador Eduardo Zuleta Ángel. Un saludo muy especial a doña Elena Mesa, a María Luisa Mesa y a Juan Mesa Zuleta. Y el embajador del mundo, además. Sí. Porque había sido presidente de una de las asambleas fundadoras de la ONU. De la ONU. Sí. Entonces, el embajador Zuleta le manda una nota al secretario, creo que ya era Dean Acheson en ese momento, o a Marshall, y le dice, Colombia participa y Colombia paga sus gastos. Sí. Y entonces en ese momento la fuerza de la ONU se va conformando, principalmente el 90% de las fuerzas eran americanas, pero está conformada por una fuerza multinacional. Y adivine, Luis, ¿quién va a comandar esta fuerza multinacional? Si usted tiene un problema en Asia en 1950, ¿a quién llama? A comandar, pues al que está en Asia. ¿Y quién es? El general MacArthur. El general MacArthur, que es un personaje, es uno de estos personajes como hechos para Hollywood. Él estaba muy consciente que su vida era una vida para Hollywood. Este era un general que andaba con gafas de aviador, sí. Fumaba una pipa, famosamente fumaba una pipa que estaba hecho de la tusa de una mazorca. Y era el que había encabezado pues toda la guerra americana en el Pacífico. I'll be back. Sí, exactamente. Había sido cuando lo habían sacado de las Filipinas. Mariscal del ejército filipino, virrey prácticamente, ¿no? De Japón. Nuevo emperador de Japón. Y entonces Truman en ese momento le encarga el comando de las fuerzas de la ONU al general MacArthur. El general MacArthur tenía una personalidad compleja para todos sus superiores, es decir, para los Joint Chiefs en Washington, para el presidente Truman, tenían sus dudas porque él tenía una personalidad bastante... Se sentía más importante que el presidente, exactamente, que el sí. Congreso, que todos, ¿no? Pero era un hombre que conocía Asia, había estado allá mucho tiempo, tenía el respeto de sus hombres. Y entonces el general MacArthur comienza, ya recibiendo el comando de la Fuerza Internacional, a planear su ataque a Corea. Y Estados Unidos... Hay que Unidos... decir una cosa, que el avance de las tropas de Corea del Norte había sido tal que habían ocupado el 90% de toda la península. Solamente quedaba el puerto de Busan en el sur. Busan, como una protuberancia en el sureste de Corea, donde estaban ahí. Y era una cosa, pues estaban ahí atrapados. Nombran a MacArthur y MacArthur sale con una genialidad militar. Entonces MacArthur comienza a planear una invasión anfibia. Una invasión anfibia era sumamente difícil de hacer. Esto es como la invasión de Normandía, que es usted desembarcar de una fuerza naval suficientes tropas en las playas. Esto es lo que uno ve, por ejemplo, en las películas del Soldado Ryan, que son estos vehículos anfibios que desembarcan en la playa, baja una rampa y de ahí comienzan a bajar ya soldados de infantería. Y el general MacArthur planea lo que va a ser una invasión anfibia a Incheon. Con el desembarco anfibio en Incheon están cortando las líneas de suministro de las tropas de Corea del Norte y está desembarcando sus tropas detrás de las líneas coreanas, de las líneas de Corea del Norte. Así es, y Incheon es el puerto de Seúl. La operación, que se llama la Operación Cromita, es un éxito total. O sea, agarran por sorpresa a los coreanos del norte, desembarcan, creo que es el octavo ejército y la décima, el décimo cuerpo de los Marines de Estados Unidos, desembarcan en Incheon y cortan completamente, como usted acaba de decir, las líneas de comunicación de Corea del Norte. Entonces tienen que replegarse hacia arriba y así como habían bajado en semanas, se suben en semanas, tienen unas bajas catastróficas los coreanos del norte y digamos que para el mes de septiembre ya se había despejado de fuerzas de Corea del Norte la parte de abajo, o sea, del sur del paralelo 38, lo que es hoy día Corea del Sur. Y como MacArthur era MacArthur, ¿qué es lo que decide?
Es decir, irse hasta el norte, hasta la frontera con Dice, China. ya ha entrado en gastos, Sí. le dice a Truman y le dice a todos, ya ha entrado en gastos, pues ¿por qué no nos vamos y despejamos Corea del Norte y sacamos a los comunistas de toda la península? Sí. Y estos tipos le dicen, bueno, general, bien pueda. De esa manera, entonces, MacArthur llega hasta el río Yalu. El río Yalu es la frontera entre China y Corea del Norte. Entonces, muy rápidamente, después del desembarco en Incheon, el 15 de septiembre, vuelven a empujar a las fuerzas comunistas hasta arriba, hasta el río Yalu. Eso lo que hace es que Mao, en Beijing, decida entrar en la guerra. Y hay un contraataque, Luis, de China con Corea del Norte, que eso inicia en octubre, el 19 de octubre, cuando ya los chinos toman partido y vuelven a contraatacar. Y eso se lo habían cantado los chinos a los Estados Unidos. Sí. El segundo de Mao, que era realmente el que gobernaba, una persona muy competente, se llamaba Zhou Enlai. Zhou Enlai fue básicamente el primer ministro de la China desde el 49 hasta los 70s. Zhou Enlai le dice a los Estados Unidos, le dice, si ustedes pasan hacia el norte del paralelo 38, vamos a intervenir. MacArthur no pone atención. MacArthur ve con mucho desdén las tropas asiáticas. Dice, esos chinos esos no van a hacer nada. Y Mao y Zhou Enlai nombran al general Peng Dehuai para que monte una fuerza que se va a llamar el Ejército Popular de Voluntarios. Que de voluntarios no tenían nada. no eran nada de voluntarios, pero tenían que decir que eran voluntarios porque pues obviamente iban a intervenir en un país extranjero. Y cuando llegan las fuerzas norteamericanas a la frontera del río Yalu, hay una contraofensiva china y viene la debacle. Esto es invierno o entra el invierno, esto es de octubre en adelante, y empiezan las fuerzas norteamericanas a pelear una lucha de retaguardia muy sangrienta y muy dramática para echarse para atrás, y acaban llegando básicamente otra vez a lo que había sido la frontera del paralelo 38. Sí, así es. Ya estamos hablando más o menos de diciembre del 50. Así es, los chinos meten 300.000 soldados, que es una cantidad de tropas en Corea, y los chinos y Corea del Norte vuelven a capturar Seúl en enero del 51. Este es el momento donde MacArthur le pide a Truman autorización y autoridad para poder contar con armas nucleares. Para bombardear con armas nucleares a China. ¿Okay? Sí, él estaba pensando en crear, básicamente un cordón radioactivo alrededor del norte de la China, o quizás ir hasta Beijing. Es decir, el general MacArthur tenía la idea que esto era una lucha existencial y que Estados Unidos no podía permitir que Corea y que la China se queden bajo el dominio comunista. Exactamente. A todo esto, cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de el Batallón Colombia y lo que estaba haciendo mientras todo esto ocurría en Corea. Colombia es uno de los países con más biodiversidad del mundo. Es también el lugar más letal para quienes buscan protegerla. Diana, Juvencio y Cutamba son una muestra de esto. Aquí en este lote habían 260 palos de limón. Por la contaminación, pues ya se acabó. De 200 palos creo que hay como unos 5 o 6 palos apenas. Empezó a hacer informes y ya hacer visible la problemática. Convocó a un paro y todo el mundo le caminó. Nosotros como indígenas no estamos de acuerdo con las multinacionales dentro del territorio. Nos hemos caracterizado por proteger y preservar y por eso hemos pervivido dentro del territorio. Ponerse a esas prácticas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con los que cazaban o con el hombre que hacía la deforestación ilegal. Él en su afán de defender lo suyo, su ideal, pues pasó lo que pasó. Fue un conjunto de un montón de acciones que ciertas personas se iban a ver beneficiadas y él ya no estaba. Cuando yo estoy subiendo hacia allá, suena el disparo. A ella la matan para callarla.
Luis, dejamos el primer segmento con el general MacArthur amenazando con bombardear la China con armas nucleares. ¿Qué pasa con el general MacArthur? El general MacArthur, pues, digamos, esta idea no cayó muy bien en Washington. Creo que todos quedaron colgados del techo con esta idea de general MacArthur. Y Truman se dio cuenta que no era confiable, que no paraba bolas. Hay una reunión inclusive entre Truman y MacArthur muy famosa, y es que Truman le dice a MacArthur, venga y hablamos. Sí. Y el general dice, no voy, venga donde estoy yo. Insubordinación. Y entonces le toca a Truman viajar a Hawái, sí, a encontrarse con MacArthur. De ese calibre era la cosa. El caso es que Truman acaba sacando a MacArthur y lo bota. Sí. Y lo reemplaza con el general Ridgway, que había sido un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos generales que pelean en la Guerra de Corea son generales pues tremendamente experimentados y son generales que han sido héroes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Truman reemplaza a MacArthur con Ridgway y miran a ver cómo logran estabilizar este frente. La guerra todavía seguía. Sí. Estabilizarlo, y se va estabilizando el frente en las zonas un poquito más arriba del paralelo 38. Básicamente se estabiliza. Y volvamos a Colombia. Sí. Aquí en Colombia los colombianos pues iban en serio con este tema. Claro. Con el tema de... Y para Estados Unidos, y ya para ese momento era canciller Dean Acheson, que iba a ser un canciller muy importante, el canciller de Truman, y es uno de los arquitectos realmente de la Guerra Fría. Acheson dice, necesitamos mostrar que esto verdaderamente es una fuerza multinacional. De Latinoamérica solamente Colombia participó, pero mire que aquí hay ingleses, franceses, había holandeses, había belgas, había turcos, había griegos, había un listado de tal vez unos 15 países que sí efectivamente estaban mandando tropas. Los ingleses, digamos, de una manera muy nutrida. Pero era importante para ellos que Colombia hiciera la presencia que había dicho que iba a hacer. Entonces, a finales de 1950, ya el gobierno de Laureano Gómez entró el 7 de agosto, Colombia manda la fragata Almirante Padilla a San Diego para prepararla y modernizarla para la guerra. Y se firma el decreto 3927, también a finales de 1950, que crea, Luis, el Batallón Colombia. Y lo establece como un batallón de infantería, un batallón de voluntarios, es decir, no van a ser los soldados ordinarios que van obligados a la guerra. Es un batallón de infantería de cerca de 1000 y pico de hombres, está dividido en 6 compañías, y aquí ya comenzamos a ver esta organización americana, básicamente, claro, de establecer entonces batallones. Los batallones están en compañías, las compañías están divididas en pelotones, y comienzan a reclutar lo que van a ser los voluntarios del Batallón Colombia. Sí. Hay un cable de estos que le mandan tal vez al general Marshall, porque ellos preguntan, bueno, estos colombianos ¿cómo son? Entonces en el cable, creo que es el ataché militar que hay en Bogotá, dice, mire, el ejército colombiano es en disciplina bueno, en moral regular y en capacidad militar bajo. Pero nos sirve, nos funciona. Y como vamos a ver acá, esto no eran fuerzas decorativas. Estas fuerzas que estaban mandando a Corea, y es el caso del Batallón Colombia, no la mandan a cuidar unos puentes, ni por allá a cuidar un puerto. Esto no es como el Sinaí. Esto no es como lo que es hoy en día el Batallón Colombia número 3. Este es el número 1, el que está mandando Corea, que es básicamente pues un destacamento... de un peacekeeping force que tiene que decir, hay unos cambios de guardia y mirar ahí que... Esto era una guerra caliente. Esto era una guerra caliente, y el batallón lo iban a preparar para ponerlo en la primera línea de combate, que es lo que acaba pasando. ¿eh? Sí. Hablemos un momento del ejército colombiano de 1950. Entonces, este era un ejército no muy grande por los estándares. El ejército colombiano hoy puede estar en el orden de los 200.000 efectivos. Esto era un ejército, Luis, de 20.000 personas. Claro, era... Según el reporte que le estoy leyendo, era de 22.000 efectivos. Sí. O sea, una décima parte de lo que es hoy en día el ejército. Era muy pequeño, y no era un ejército pues era un ejército profesional realmente, pero con una doctrina que había sido una doctrina no muy sofisticada, porque había tenido una misión militar en 1907 que era chilena, que venía, digamos, de una tradición prusiana.
tenía también influencias de otros países, francesas y todo esto, se había tenido que reformar en la guerra del Perú, pero no era propiamente un ejército con una doctrina moderna. No, así es. Y no era un ejército en este momento tampoco contrainsurgente, que es con lo que asociamos al ejército hoy en día. Eso llega más tarde, en los años 60, toda la doctrina contrainsurgente del ejército colombiano, el tema contraguerrillero, pero en 1950, Luis, que ya estaba en ese momento comenzando la violencia en Colombia, el ejército era, como lo dice el mismo Valencia Tovar, un actor marginal en la violencia. Sí. Es decir, en la violencia usted tenía las fuerzas policiales controladas por los alcaldes, por los departamentos, que muchas veces estaban politizadas. Claro. Usted tenía unos grupos de bandoleros, y de esto hemos hablado antes. Usted tenía unos grupos paramilitares como los chulavitas, sí, o los pájaros en el valle, pero el ejército como tal no estaba en el centro de esta violencia partidista en esta primera fase. Así es, tal cual. Y el ejército había sido de tradición conservadora. Sí. Por ejemplo... Lo que es, supongo, natural en casi todos los ejércitos del mundo. Claro. Digamos que en ese momento, por ejemplo, el comandante del ejército era Rojas Pinilla. Correcto. La fuerza militar, realmente, más que el ejército. Que era conservador, se consideraba conservador. El comandante de las fuerzas militares era General Rojas Pinilla, que era conservador. Y simpatizaba con el Partido Conservador y lo consideraban un conservador. Y a quien designan como comandante de este batallón que va a ir a Corea, el Batallón Colombia, es el teniente coronel Jaime Polanía Puyo de Garzón Huila, también conservador. Y acaba siendo una figura muy importante realmente en este esfuerzo y, digamos, muy destacada en lo que acaba haciendo. Entonces comienzan a reclutar lo que va a ser el Batallón Colombia, los 1000 hombres que van a zarpar. Fijan como fecha de partida el 22 de mayo de 1951 en un transporte del US Navy saliendo de Buenaventura a Busan en Corea. ¿Quiénes van a ser, Luis Guillermo, estos voluntarios? Son 1080, ¿no? 1080, sí. 1080 voluntarios. De parte de la leyenda negra, digamos, dice que esto es una gente que reclutaron y que se la llevaron allá. Batidos en camiones. Batidas que hacían y se los llevaban en camiones y se los llevaban para allá, para Corea, a que los mataran. Pues eso no es así. En realidad fue una convocatoria de voluntarios. Sí. Sí hubo, y Valencia Tovar lo dice, sí hubo episodios en donde a cada una de las brigadas del país o batallones del país les pedían unos voluntarios. Y sí hubo casos en los cuales el comandante local agarraba a 10 tipos que le caían mal y los montaban en el camión y los mandaba. Sí. Pero digamos que eran la minoría, realmente. Yo creo que entre la oficialidad, sí, la mayoría eran voluntarios. Sí. Muy pocos hablaban inglés. Yo creo que el teniente coronel Polanía Puyo sí hablaba inglés. Valencia Tovar también, porque actuaba como traductor. Era una dificultad que tenían en todo esto, pero montan este batallón, lo entrenan aquí en Bogotá, lo arman con armamento norteamericano, porque aquí vamos a ver ya unas primeras consecuencias importantes para el ejército del viaje a Corea, y es que la doctrina militar, la forma de organización del ejército y el armamento se empieza a unificar con el armamento y con la doctrina militar de los Estados Unidos, porque era necesario. Este batallón, decíamos, iba a estar incrustado en unidades operativas de los Estados Unidos. En una cadena de mando americana. Cadena de mando americana. El Batallón Colombia lo acaban incorporando en un principio al 24 Regimiento. Sí. Entonces, pues, esto era una jerarquía que tenía que funcionar, pues, coherentemente, consistentemente, con la de Estados Unidos. Para muchos militares también, para muchos oficiales, esto era una oportunidad, Luis, de usted pues perfeccionar su carrera militar, también de conocer otra parte del mundo. Aquí voy a leer, por ejemplo, una frase de Gabriel Puyana García, entonces teniente, que también llegaría a ser general más adelante, y eso es algo también que es muy importante. Muchos de los oficiales que se van a Corea muy jóvenes, como tenientes, como capitanes, van a jugar un rol importantísimo en el ejército colombiano en las siguientes décadas. Sí. Muchos de ellos van a llegar a general, algunos van a ser incluso ministros de defensa. Claro, y me voy aquí a adelantar en el podcast, Alejandro.
El Batallón Colombia, decíamos, tenía 1.080 efectivos. Acaban siendo más o menos unos 5.300, 5.200 Sí. colombianos que van a formar parte de este contingente, porque claro, lo iban rotando. Esto Sí. acaba durando 4 años en Corea. Exactamente, sí. Si teníamos un ejército de 22.000 efectivos y 5.000 participan en Corea, eso quiere decir que una parte muy significativa Exactamente. del ejército colombiano estuvo en Corea. Sí, 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 sí. O sea, muy significativa. Yo no diría que es una cuarta parte porque realmente algunos no rotaban La tanto, gente entra y sale, pero sí digamos que uno podría decir que entre el 10 y el 15% de la fuerza militar colombiana de ejército estuvo en Corea involucrado en toda esta operación. Y ya vamos a ver más adelante por qué esto es tan importante. Y lo que también es interesante es que para muchos de los oficiales que van a Corea, ellos están conscientes de la situación en Colombia. Entonces aquí, por ejemplo, este es el teniente Gabriel Puyana García. Él dice: es la oportunidad de realizar mi carrera militar y de sustraerme a una lucha fratricida que me ha dejado tremendas decepciones en mi reciente experiencia en los llanos orientales. No deja de ser irónico ir a luchar por una democracia tan lejos de nuestras fronteras, cuando aquí vemos cómo se van desvaneciendo esos ideales. Claro, esas eran algunas de las inquietudes que tenían algunos de los oficiales que eran liberales. Yo creo que eso no lo compartían la mayoría de oficiales que eran, digamos, conservadores, pero digamos que todos acaban, digamos, siendo muy orgullosos de su presencia, o la mayoría de ellos por lo menos, de su presencia en Corea. No, todos muy orgullosos de su experiencia en Corea, pero lo que menciona aquí el teniente Puyana es: ellos están partiendo para Corea en lo que puede ser el punto más alto de la violencia partidista, Claro. 1950-51. Correcto. Y esto es importante para Estados Unidos que Colombia participe. O sea, no sonará muy importante, porque finalmente, pues, había, no sé, 1 millón de tropas, probablemente, o medio millón de tropas en la península coreana de Naciones Unidas en ese momento. Pero es muy importante políticamente. Y le quiero leer unos apartes de un cable que no lo manda Harry Truman, pues porque de pronto estaba muy ocupado, pero lo manda lo más cercano a Harry Truman, que es Dean Acheson. Y se lo manda a todas las misiones de Estados Unidos en América Latina. Y es un cable en donde ellos, conscientes de la propaganda que estaban, o sea, se había generado una especie, o era parte de lo que hemos hablado, la leyenda negra alrededor de esto, se estaba difuminando por el continente, y lo que Acheson quería dejar claro es que el Batallón Colombia y su movilización hacia Corea había sido exitosa. Entonces le manda el cable, y es una cosa muy impresionante, Alejandro, porque es un cable en donde el secretario de Estado de Estados Unidos habla de el camión, o sea, que no llegaron todos los efectivos que tenían que llegar a Buenaventura, Sí. porque se había volteado un camión en Armenia, Sí. y había habido 12 heridos en el camión, pero que lo importante era que todos se habían montado después y habían llegado Sí. efectivamente a Buenaventura, y que además habían llegado 2 personas más de las que ellos tenían contabilizadas, porque hubo 2 personas que se montaron A última hora. pero que eran civiles. Sí, Entonces, digamos, había una preocupación porque esto saliera bien. sí. Y le sale bien. El barco sale, no es el almirante Padilla en el que se van en un buque de transporte. en un buque de del Navy, transporte sí. de la Armada de Estados Unidos. Hacen parada en Hawái, los 1.080 colombianos, y se acaban montando en el barco 1069, ¿no? Se les quedan otra vez otros 11 en Hawái. Estos los agarran y se los llevan en un avión nuevamente a Corea, les hacen una corte marcial y los mandan para el frente de combate. Pero acaban llegando los colombianos a Corea, y llegan a una Corea absoluta y totalmente devastada. Colombia llega a Corea el 16 de junio de 1951, y este es el título, Luis Guillermo, del diario que Álvaro Valencia Tovar, o que el hijo de Álvaro Valencia Tovar publicó hace 4 años. Es un diario de guerra del entonces capitán Valencia Tovar, y se llama 16 de junio de 1951. Llegan a un puerto que está absolutamente destruido.
Esta idea de conocer el lejano oriente, la parte exótica, la parte de aventura, rápidamente se estrella contra una realidad de un país que lleva 20 años devastado en guerras. Sí, y hay unos testimonios de Valencia Tovar absolutamente impresionantes. Dice, esto era realmente totalmente destruido. Y eso que había llegado a Busan, que era pues donde no había habido combates directamente, pero la pobreza era terrible. Lo que les impresionaba muchísimo, claro, cuando llegaron no estaban en invierno, pero de lo que más les impresionaría a los colombianos era el clima. Sí. O fue el clima. El clima coreano es un clima, pues, del norte, Sí. del hemisferio. Entonces, es muy frío, muy pobre, muy devastado, muchísimo más de cualquier cosa que habían visto los colombianos aquí en Colombia. Y les impresiona muchísimo. Ellos entran entonces a una oficina de coordinación de las Naciones Unidas donde básicamente llegan las unidades nuevas, las destacan al 7º Ejército, a la 7ª División del Army americano y la primera... De la cual formaba parte el 24 Regimiento. Exactamente, sí. Y la primera operación militar es muy rápido después de eso. Entonces, en octubre del 51, ellos hacen parte de la ofensiva de Kum Song. Sí. Es muy impresionante esto, como decíamos, porque esto no era un batallón decorativo. Exactamente. O sí. sea, y se preguntan, ¿no? Hombre, los han podido haber puesto a cuidar, sí, eso, infraestructura, puentes, hacer, no sé, labor social, a manejar comunidades, a cuidar prisioneros, qué sé yo. Sí. Pero estos entran directico a la línea de combate. Sí. Y la línea de combate es esta línea de trincheras muy parecida, digamos, a lo que vería hoy un día, o lo que se dio, digamos, en la Primera Guerra Mundial, o en lo que se da hoy en día en Ucrania, por ejemplo. Sí, los paralelos con la guerra actual entre Rusia y Ucrania son impresionantes porque después de unos movimientos muy rápidos en los primeros meses de la guerra, tanto en Corea como en Ucrania, el frente se estabiliza. Y lo que usted va a ver, Luis Guillermo, tanto en Ucrania actualmente como en Corea entonces, es que hay unas ofensivas fuertísimas donde van a perder miles de efectivos por ganar unos cuantos metros de terreno. Es decir, la línea no va a cambiar mayor cosa, Claro. se queda más o menos al norte del paralelo 38, Sí. pero eso no quiere decir que la guerra se enfríe. No se enfría, y no se enfría para nada. Y los colombianos llegan a un frente estático, Sí, pero increíblemente peligroso, sí. increíblemente violento. Casi que recién llegado al Batallón Colombia a Corea, decíamos, ya se había estabilizado el frente, pero seguía siendo un frente muy peligroso. Un frente de guerra, de combates, reminiscente de lo que uno podía haber visto en la Primera Guerra Mundial. Y esta estabilización lleva a un inicio de conversaciones de armisticio que se da el 10 de julio del año 51 y van a durar prácticamente 2 años las conversaciones. Pero mientras conversaban las dos partes, la guerra continuaba con todo. Y la batalla más violenta para Colombia, Luis Guillermo, sucede en marzo del 53. Esto es la batalla del Cerro Calvo, Old Baldy, que era una montaña en el frente, una montaña donde Colombia había estado encargada de mantener una posición frente a las tropas chinas. Sí. Y esto fue en marzo del 53, donde la última batalla de Cerro Calvo, de Old Baldy, es el momento más peligroso para Colombia. Sí. Casi 100 personas, 100 de los colombianos del Batallón Colombia de ese momento mueren. Las bajas son fuertísimas. Es decir, usted está hablando del 10% de un batallón de 1000 y pico de casi efectivos. bajas catastróficas. Sí. Pero antes de eso, a ver, el frente se estabiliza en unas líneas que llaman los norteamericanos la línea Wyoming y la línea Kansas. Correcto, sí. Que son estas líneas del frente que se van moviendo un par de kilómetros para adelante o para atrás. Y como usted decía, o sea, había batallas campales alrededor de una colina, sí, de un estrecho, de una montaña, de una protuberancia, lo que fuera. Y no se movía esto mucho. Y los colombianos tienen varios combates importantes. El combate del Cerro 400. ¿Cómo han sido insignificantes las zonas, o sea, los sitios geográficos que simplemente están los números? Sí. En un mapa había un cerro que era el Cerro 400 y en ese cerro
los colombianos tienen uno de sus bautizos de fuego, 2 muertos, 15 heridos. Patrullas que salían y se movían, personas que estaban esperando un relevo y entonces los atacaban, en fin. El 10 de marzo del 53 se da la operación Bárbula, el Cerro 180, 19 muertos, 44 heridos y 8 desaparecidos. Esto es una gran operación, una gran operación. Y la que usted describe que es como la batalla icónica de los colombianos en Corea, que es la del Cerro Calvo, la batalla de Old Baldy. Sí. Se da entre el 23 y el 26 de marzo del 53. Ojo, la guerra se va a acabar en julio del 53. Que es cuando se firma el armisticio. El armisticio. Sí. O sea, los colombianos estaban luchando y muriendo en una situación de guerra que iba a concluir muy prontamente. Es más, no se sabía cuándo iba a concluir. Pero como sabían que ya las negociaciones del armisticio se estaban avecinando, era una oportunidad para los chinos, en la lógica de ellos, de ganar terreno. Entonces, si lograban conquistar un cerro más, una montaña más, este era un cerro que tenía una importancia estratégica para las comunicaciones y para la vigilancia. Claro, el cerro de Old Baldy es un cerro, es una saliente. De hecho, tengo entendido que Old Baldy queda hoy en día en la mitad de la zona desmilitarizada. Sí. O sea, uno no puede ir a conocer Old Baldy porque está en la mitad. Porque el armisticio estableció una zona desmilitarizada de 4 kilómetros que atraviesa Corea de oriente, lado a lado, de este a oeste. Y eso es la misma línea que hoy en día, en el 2026, se mantiene como la zona desmilitarizada. Usted la conoció, ¿verdad? El armisticio, yo trabajé en el gobierno del presidente Santos y en el 2011 tuvimos la oportunidad de ir a Corea. Y ahí está el monumento de la Guerra de Corea, donde está pues muy prominente la bandera colombiana. Está el monumento ahí, establece que 214 colombianos perdieron su vida en Corea, 548 fueron heridos en acción, de un total de 5.000 que participaron. Eso es bastante gente. Es muchísimo. Y en Old Baldy acaban muriendo, como usted lo acaba de decir, casi 100. Sí. Tal vez fueron 100 las bajas, no sé si todos fueron muertos. 97 muertos, de hecho, 33 heridos y 28 prisioneros. ¿Y qué pasa en Old Baldy? Old Baldy era un cerro que era una protuberancia en estas líneas, en la línea, no sé, si la Wyoming o la Kansas. Y los chinos, porque los que tenían los coreanos enfrente no eran los coreanos del norte. Eran chinos. Era el ejército de voluntarios, no voluntarios, de la China, que estaban en plan de empujar lo máximo que pudieran. Sí. Entonces, van buscando una zona que ellos consideran es más o menos débil del frente. Y en estas primeras semanas la tercera semana del mes de marzo del 53, deciden atacar y se han fijado que en el cerro Old Baldy entra una compañía de colombianos y está tanto tiempo y después se retira. Y en un relevo hacen el ataque. Sí. Y esto lleva a un combate campal. Los colombianos aguantan a, no sé, un número muy importante de chinos. Dicen que un batallón, pero debe haber sido menos, obviamente. Pero de todas maneras, una ofensiva china sobre el cerro, resisten horas, se logra estabilizar la línea y después ordenan el retiro de las tropas de Old Baldy hacia atrás. Sí. Pero ¿cómo habrá sido esto de fuerte y de importante y de heroico, lo que acaba ocurriendo en esa zona, que en la montaña de al lado, también cuidada por tropas de la misma regimiento de donde estaban los colombianos, había otra cerro que se llamaba el Pork Chop Hill. El Cerro Chuleta. El Cerro Chuleta, porque se veía con la forma de una chuleta en los mapas. Ese Cerro Chuleta se volvió una película muy famosa, una de estas películas de guerra con Gregory Peck. Y aquí un paréntesis, no hay muchas películas de la guerra de Corea, o por lo menos no hay tantas películas de la guerra de Corea como la hay de la guerra de Vietnam. Esto es una guerra que por lo menos en el imaginario popular está bastante olvidada. Sí, en Estados Unidos le dicen la guerra olvidada. Exactamente, sí. La guerra olvidada, aunque fue una guerra, y también nos adelantamos un poco ya hacia el final, una guerra donde Estados Unidos tuvo casi 40.000 muertos. Sí. 38.000 o algo así, un número muy significativo de bajas. En Vietnam fueron 60 y pico mil. Entonces, esto fue una guerra muy importante. Eso todo ocurrió en 3 años. Vietnam fueron 10 o más años. Sí. Entonces,
es una guerra de grandes dimensiones. Pero en esta Pork Chop Hill, el Cerro Chuleta, que quedaba al lado de los colombianos, pues hay actos tan heroicos y hay unos combates tan fuertes que ameritan una película con Gregory Peck, que fue un éxito, digamos, comercial en su momento. Esto es justico al lado de Old Baldy. Entonces le da a usted una idea de cómo, es más, tanto en el caso de Cerro Chuleta como en el caso de Old Baldy, es tan desesperada la situación que los que están cuidando o conteniendo el cerro ordenan que haya fuego de artillería sobre su misma posición para evitar el avance de las tropas chinas. Entonces, esto es un gran hito militar para los colombianos. Los colombianos se retiran a la línea de combate, pero esto es impresionante. No los mandan a la retaguardia, sino que agarran las compañías que había 3 compañías de infantería colombianas, y en Old Baldy desaparece una. O sea, completamente. Y en vez de retirarlas a descansar, fusionan las 2 que les quedan y a los 2 días las mandan de nuevo al frente a contener la ofensiva china. Y lo logran hacer. Para este momento, Luis, en 1953, el comandante del Batallón Colombia era el teniente coronel Ruiz Novoa. Ruiz Novoa llegaría a general, llegaría a ser el ministro de Defensa de Guillermo León Valencia, que se encargaría pues de introducir el Plan Lazo en la doctrina militar colombiana y de la Operación Marquetalia en 1964. Así es un general muy importante. Él comandó el batallón en la última parte, la última fase de su presencia en Corea. El armisticio, como decíamos, se firma en julio del 53. Se acaba la guerra. Y los colombianos continúan en el país más o menos un año más. Hasta junio del 54. Hasta junio del 54. Me imagino que ya en labores de patrullaje, de estabilización, de paz, el país, como decíamos, había quedado absolutamente devastado. Alejandro, ¿cuál diría usted que fue el impacto de la presencia colombiana en Corea para nuestras fuerzas militares? Pues para el ejército colombiano, esta es una de las experiencias formativas en la modernización del ejército, como un ejército contrainsurgente, como un ejército muy alineado con Estados Unidos. Entonces, para Colombia participar... Y para su moral también, diría yo, ¿no? Para la moral, para los oficiales que volvieron de Corea, los veteranos de Corea, como hablábamos hace poquito, ocupan puestos importantes de liderazgo en el ejército en las 2 o 3 décadas después de la guerra. Y sobre todo moderniza el ejército. Eso lo menciona aquí Valencia Tovar también. Aquí él dice, por ejemplo, que en la modernización de las armas, de las comunicaciones, del logístico de abastecimientos, evacuaciones, sanidad y transporte, todo eso nace para el ejército colombiano en Corea. Los críticos de la presencia de Colombia en Corea dicen que esto era pues básicamente un acto de lambonería con los Estados Unidos. Lo cual algo de eso había, obviamente. Que para Laureano también oye uno mucho, pues Laureano había sido muy antiamericano. Claro. En la Segunda Guerra tenía un tufo a fascista, a nacionalsocialista, entonces, que quería lavarse. Entonces, digamos que yo creo que ellos se lanzan a esto, porque más es una política de Estado en cierta medida, porque tiene usted a Ospina, a Laureano y a Rojas Pinilla. Sí. O sea, Rojas Pinilla, por cierto, Luis, no lo mencionamos, pero Rojas Pinilla visita Corea en diciembre del 51 como ministro de Defensa y comandante de las fuerzas militares. Correcto. Él le hace una visita al Batallón Colombia en Corea. Correcto. Entonces, yo creo que había un consenso importante entre esta dirigencia conservadora de que esto era algo que tocaba hacer. El ejército, por su lado, lo ve como una oportunidad. Sí. Y lo ve como una oportunidad de formación. Hay un dato poco conocido, y es que a principios del 53, el gobierno colombiano le manda una nota a el gobierno de Estados Unidos y le dice, le quiero mandar otro batallón. Sí, de artillería. Y este es un batallón de artillería. Y entonces los gringos dicen, no, pues a ver, ¿y ustedes qué van a hacer? O sea, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Pues, ¿cómo lo van a mandar? ¿Con qué armamento? No, pues con el de ustedes, por un lado. Pero además los gringos dicen, oiga, y se les olvidó que no nos han pagado todavía la plata del Batallón Colombia número 1.
Y los colombianos dicen, sí, hombre, qué vaina. Sí. No pudimos con esa plata, nos embolatamos aquí. La estoy buscando. La estoy buscando. La situación económica es difícil. Es difícil. La situación del fiscal del país es apremiante. ¿Qué cree usted que pasó con la plata? Colombia nunca lo pagó. Todavía lo está debiendo. Y en algún momento, a comienzos del 53, Ruiz Novoa le escribe a Rojas Pinilla y le dice, mire, aquí vamos a tener que retirar el batallón Colombia. Y ahí los americanos dicen, no, pero no se vayan todavía. Claro. Es decir, esperen un momento. Claro, al final del día, Colombia no termina pagando no paga, la totalidad. Porque Colombia lee perfectamente la situación. Sí, y dice, para los gringos lo importante no es que les paguen $8 millones, sino que estemos acá nosotros. Sí, y los colombianos lo que querían y lo que veían era que esto era un mecanismo de formación del ejército, de recibir armamento. Por eso quería mandar un batallón de artillería, que pues finalmente no lo acaban mandando, porque los Estados Unidos dicen que no. Sí. Pero esa formación es muy importante. Poco tiempo después de esto, se monta la base de Tolemaida de entrenamiento. Los Estados Unidos empiezan a hacer entrenamiento de fuerzas latinoamericanas en Panamá, en la base, tal vez la base Howard, era donde las entrenaban. En fin, esto es un tema que es el comienzo de una relación muy cercana entre la fuerza pública colombiana y los Estados Unidos. Así es, esto no comienza con el Plan Colombia en el año 2000, esto viene desde Corea. Eso es muy importante como formación para el Ejército Nacional, para la Armada también. La Armada participó con la fragata Almirante Padilla, que hacía parte de la Fuerza Naval que estaba en Corea, y Estados Unidos también donó dos buques de guerra adicionales, el Tono y el Brión. Hablemos un poco de la otra parte de la leyenda negra, es los veteranos. Entonces los veteranos de Corea, la leyenda negra es que los veteranos volvieron a Colombia y Colombia los olvidó, que terminaron en la calle, que terminaron básicamente en su versión más caricaturesca, terminaron veteranos de guerra de Corea pidiendo limosna en la calle. Eso no es tan cierto. Es decir, muchos de estos veteranos no eran no eran militares de carrera. Los oficiales y los suboficiales sí. Muchos de los soldados regulares voluntarios que estuvieron en Corea volvieron a Colombia, se desmovilizaron después de un tiempo y, pues, es decir, algunos tuvieron, una variedad de carreras. Aquí quiero mencionar también, Luis, y hacerle un agradecimiento a Santiago Duzán. Santiago Duzán nos contactó sabiendo que íbamos a hacer este episodio y nos compartió fotos y nos compartió relatos de su abuelo. El abuelo se llamaba Bruno Duzán Camacho, fue sargento primero farmacéutico voluntario en Corea. Sí, y yo creo que esta experiencia del sargento Duzán es tal vez, yo creo que bastante sintomática de cómo fue la experiencia colombiana en Corea, donde eran jóvenes que veían esto como una especie como de aventura y como una etapa, digamos, como un pedazo formativo de ellos. La mayoría se sentían muy orgullosos, hay excepciones por supuesto, pero de su trabajo en Corea, de lo que habían hecho en Corea. Y el gobierno coreano ha sido bastante generoso y fue bastante generoso con los veteranos y también con sus familias. De pronto, esto es más reciente porque pues Corea era un país muy pobre y ahora ya no es tan pobre. Y entonces ha tenido como mucho apoyo, mucha presencia y un gran agradecimiento con los países que participaron en la guerra coreana. Así es, usted hoy en día tiene un museo virtual de veteranos colombianos de la guerra de Corea. Esto es una iniciativa relativamente reciente que está en la Universidad de los Andes, financiada por el gobierno de Corea, que es muy interesante, Luis, porque usted puede ver, ahí van reuniendo las historias de vida de muchos de los veteranos de Corea. Entonces cuentan un poco quiénes eran estos veteranos que lucharon en Corea, qué hicieron después en su vida. En el caso, por ejemplo, del sargento farmacéutico Duzán Camacho, él se desmovilizó poco después de volver de Corea, continuó su vida, él era farmacéutico. Que era un medic, que llaman los norteamericanos. Un army medic. Que es una especie como entre enfermero y médico, pero era una persona que tuvo que haber visto mucha acción. Claro. Es más, creo que el sargento Duzán, nos decían, había sido condecorado con la estrella de bronce de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que pues, fue un héroe de guerra, en realidad. Otra de las leyendas que uno siempre oye de la participación colombiana en Corea es
es la inversión de la pobreza y la riqueza. Entonces uno siempre oye que los soldados colombianos cuando llegan a Corea dicen, hombre, yo vengo de Colombia, puedo venir de Nariño o puedo venir del Huila o de Boyacá, pero nunca he visto pobreza como la que veo en Corea. Sí. Y Corea pues es uno de los milagros económicos del siglo XX. Corea se vuelve un país industrializado y un país pues sumamente rico, tiene un PIB per cápita el día de hoy muchísimo más alto que el colombiano después de venir de una pobreza en la guerra que asombraba a los colombianos. Sí, eso es muy... O sea, de las cosas que más les impacta es la pobreza, la miseria, el sufrimiento, o sea, una guerra de verdad. Sí. La estaban viendo por primera vez. Y lo otro que les impactaba, ya lo habíamos mencionado, es el tema del invierno. Sí. Les da durísimo. A los colombianos les da durísimo el invierno y no se acostumbran nunca realmente. Es que esto es una guerra de invierno, es decir, en Corea, es decir, en las montañas de Corea donde estaba destacado el Batallón Colombia, usted tenía nieve de todo el invierno, es decir, de noviembre a febrero, a marzo. A marzo. Entonces, y nieve y usted no bajo cero. Usted no estaba preparado para luchar una guerra de invierno. Sí. Alejandro, este ha sido un relato de la presencia colombiana en Corea que hay, creo yo, que revisar, porque como todas estas cosas pues tiene sus lados controversiales, otros no tanto, pero me parece a mí que esta leyenda negra que he mencionado ya varias veces pues ha hecho mucha carrera y hay que intentar poner las cosas en su perspectiva histórica, y yo creo que Colombia tiene que sentirse orgullosa de esa presencia. Hombre, que las razones no eran las más adecuadas, que el gobierno de Laureano Gómez pues era una medio dictadura, que lo que fuese, que después Rojas Pinilla. Lo cierto es que para Colombia pues hubo un número muy importante de muertos colombianos, 213, de heridos colombianos, pero Colombia hizo presencia destacada y debe sentirse orgullosa de ese esfuerzo que en ese momento hizo. Pues sí, para contener, digamos, el comunismo internacional, si uno lo quiere ver así, o para lo que sea, pero el caso es que es algo que el país pues hizo bien y que además creo que le sirvió. Y es algo que se debe recordar, lo recuerdan más hoy en día, Luis Guillermo, los coreanos que los colombianos. Tal cual. Bueno, con eso los dejamos, muchas gracias, los esperamos en 15 días en otro episodio de Déjà Vu. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.